Oye, vamos a tener que aplicar control parental Sí. en nuestro departamento. Se nos fue de las manos. Sí. Lo que pasó a ser un pequeño pasatiempo pasó a ser una obsesión. Pasó a ser una droga. El gato, nuestro gato, Sagan, al igual que yo, no tiene gustos, tiene obsesiones. Ha sabido imitarte. Parece. No, empezamos... No, Bueno, Sagan, se parecen a los dueños, las mascotas, dicen. sí, po, qué increíble, parece que le pegué un poco. Pero a mí no me gusta la tele. Claro. Pero a no. Sagan le gusta mucho la tele. He El subido telito, algunas sí. historias, sí. No las he subido todas, pero de hecho deberíamos dejarla en historias destacadas. Para Sí. que la gente vea que le gusta la tele. ¿Cuánto le puede gustar? Y el la otro tele? día fue como ya se pasó 3 pueblos ese gato. Porque entramos a la pieza y el gato estaba Casi con el pegado control a la... Yo dije, si el gato fuera el oculista, nos recetarían lentes porque estaba pero pegado a la pantalla. remoto. Sí, de hecho sentíamos los ruidos de la garra. Sí, porque arañando la quería- televisión. Quería atrapar el pajarito. Sí, pero le hace cariño a los pajaritos, Sí, no, sí, lo- no los maltrata. no los maltrata, aunque sean virtuales. Pero de todas maneras creo que vamos a tener que ponerle Sí, horarios saludables de televisión. eso. Vamos a tener que controlarlo. Porque igual después pensamos, después va a ser un gato que no va a saber jugar si no tiene la... Claro, es como los niños. O sea, Sí, pues, con la tablet. la creatividad Exacto, con se la le va a tablet. fundir. Hay que próximamente un celular para sacar. Eso. And your love is all you owe me. Now I'll break your heart. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Patrón de Turing. Primera vez que lo decimos Eso, al comienzo. un nuevo episodio en un nuevo año. Primera vez que... Bueno, no, el Cierto. podcast todavía no cumple un año, pero Sí. iniciamos este 2022. Sí, ¿cierto? así que feliz año Feliz a año a toda todos. nuestra comunidad auditora del sí. podcast. Gracias por Seguirnos estar, sí, hasta por este minuto. seguirnos, sí, perdonarnos nuestras irresponsabilidades. Sí, perdonadnos. De hecho, Y- mi propósito era terminar, o sea, iniciar este año con el capítulo 22. Pues. Fallaron, Claro, estamos en el capítulo 19, fallaron un par de capítulos. un par de semanas. Estamos atrasados un par de años, entonces estamos todavía en el 2019. Eso, claro. Todavía no Claro, logramos no completarlo. llegamos al 22. Sí, y oye, no me había acordado que vamos a cumplir un año pronto. Pronto, claro. Sí. Bien pronto, sí. Bueno, nosotros y varios podcasters que ¿Cuándo? iniciaron también el año pasado. Sí, claro, sí, varias se, Sí, se varios iniciaron el año iniciaron, pasado. sí. Vamos a hacer un aniversariotón. Exacto, un aniversario de todo. Pero el de nosotros creo que fue como en febrero, a principios parece. Finales de febrero, ¿no? Como principios. Ah, de no febrero. sé. No, por Creo ahí, que mi sí. Instagram fue primero, Sí. el sí, de sí, Polilla Tejedora. sí. Y Paso el luego dato. pasamos, claro, y luego pasamos a. Y luego pasamos, claro. Bueno, ahí le vamos a averiguar cuándo fue el primer episodio. Para el 22, para el capítulo 22 vamos a tener esa información lista. Exacto, antes de, Claro, de terminar. eso. Así que bueno, eso. Sí, Bienvenidos. esperemos que- Felicitaciones sí. a... No, nada que ver, felicitaciones. Felicitaciones por pasar un año nuevo. Ah, claro. Felicidades. No, Claro. feliz año nuevo. ¿Qué se dice cuando es... Feliz que año. cumplan mucho más? Sí, no es cumpleaños. no es un Estupidez, así cumpleaños. como... No sé. Felicidades por cumplir un año más. No... Claro, a todos. Súper trágica. Claro, y espero que cumplan mucho más, es súper triste eso. Claro. no. Me da como... De eso dicen harto para O los sea, cumpleaños. piensa tú, que pasamos la pandemia. Somos las primeras generaciones de humanos que pasan una pandemia contemporánea, digamos, ¿cierto? No, no lo había visto así. Claro. O sea, Igual es trágico. Tiene sentido Es como, claro, ese toque trágico que le has dado. Claro, que sea un año más, no es... Claro, no, pero pasamos, bueno, Sí. pasamos entre comillas porque todavía está, pero estamos ahí, yo creo, esperando que pase. Sí. Ah, esperando que... Eso era como esperando que nos pase algo. ¿Ah? Para ver si pasamos otro año. Ya, No, ¿qué pero onda? esa es tu mentalidad. No, yo lo pienso en positivo. No sé, todo se trata de morir. Claro. No, esperemos que le hayan pasado súper bien este Sí. año. Ojalá que este año nos traiga muchas sorpresas, muchas Buenas, buenas. Sí, para no seguir buenas. con el tono trágico. Sorpresas buenas.
Sí, y eso. Y bueno, nosotros lo pasamos separados, po, ¿cierto? Tú Sí, estuviste... bueno, no el año nuevo, No el año en la nuevo, Navidad, exacto. es que nos quedamos pegados. Sí. Porque yo, bueno, ya les habíamos dicho que viajé, Eso. ¿cierto?, al sur 2 semanas y ahí pasé la Navidad. Después de Claro. Navidad me vine de vuelta acá y ahí pasamos el año nuevo con unos amigos en Santiago. Eso, sí. Así ahí estuvimos celebrándolos con ellos. Dejamos a Sagan un día solo. Un día solo, sí. 24 Se horas. portó súper bien, no hizo Y nada. se portó bien, no- sí. Nada de lo que Sí. puede sentirse avergonzado, nada. Claro, no vamos a contar ninguna de sus intimidades. Claro, pero él se avergüenza muchas veces. De Ah, hecho, sí, lo comentábamos sí, ayer. lo comentábamos. Que se avergüenza muchas veces Bueno, de lo que hace. eso es lo que nosotros interpretamos. Bueno, Ustedes se sí, pueden estar, sí. pueden corregirnos. La gente que sabe de gatos, de hecho, verdad. nos Pero van a no- corregir. nos O sea, van- claro. seguramente No sé si lo estamos mal. Sí, seguro. Que uno trata como de interpretar las cosas que hacen los gatos como lo que Claro. le pasa a uno. Sí. Pero una de las cosas que hace es que nosotros tenemos un piso flotante en el departamento. Entonces es resbaladizo. Claro. Y nosotros asumimos que la naturaleza, bueno, él no tiene ningún Contacto con lugar, esa contacto superficie. con superficies resbaladizas. Entonces no le sucede eso. Entonces cuando acá corre, se resbala Y se cae. y se muchas cae. veces. Entonces así como que se tropieza. Él, según nosotros, él Claro. le da vergüenza y se esconde debajo del sillón. Porque corre, claro, se tropieza, Corre, se cae y mira Y nos mira y se arranca, va, claro. y se escapa, digamos, de nuestra mirada, se Eso. oculta. Se oculta. Entonces nosotros decimos que le dio vergüenza. Sí, sí, sí. Le suele pasar. Sí. A nosotros Y nosotros también. nunca nos hemos reído de él. Ay. No, claro, Cuando nosotros se nunca cae. nos reímos de él. Sí. Bueno, pasemos del tema gatos. Yo creo que ya Sí, nosotros salimos del tenemos- tema gatos, pero vamos a un tema parecido, porque Sagan, una de las características es que este último semana, digamos, se ha acumulado mucho pelo de Sagan. Y esa Sí, es la po. conexión que tenemos con el tema de hoy. Ah, sí. ¿Es así o no? Que Es Sagan totalmente cierto. tira muchísimo pelo. Sagan, sí. Sagan se podría hacer una fibra Exacto. o un... Sí, claro, un material textil Eso. del que vamos a hablar hoy con el pelo de Sagan. Yo Claro. creo que es posible. Porque hoy le toca a un material Que no es urdido, digamos, no es urdido, no es ¿cierto? tejido, no es un hilado. No es un hilado, Adivine qué. es el fieltro. Sí, no los dejaste adivinar. No, es que ya venían ya. Claro, ya era demasiado Ellos son suspenso. súper rápidos. Sí, sí, Estamos verdad. hablando con Quizás no tejedoras. acreditaron antes. Sí, estamos Obvio que hablando- van a hablar del filtro. Exacto, hablamos con tejedoras y tejedores. Sí, o sea, verdad. van de vuelta. Nosotros Sí. recién estamos iniciando, sobre todo yo. Claro, si dábamos más No, pistas con ya esto va a ser es demasiado exacto, obvio. sí, sí, sí. Sí. Pero igual es curioso, porque el fieltro es el primer material Exacto. textil generado por el hombre. Sí. Y bueno, no está tejido, como Claro, lo habíamos como lo dicho, habíamos sí. dicho. Tiene Varias propiedades. Varias propiedades, claro. Eso, tiene muchas propiedades. Sí, de resistencia mecánica, impermeabilidad. Claro, Eh, es aislante también. Exacto, sí. Y además, bueno, de forma general, obviamente todos los tejedores y tejedoras conocen este material, Sí, sí, porque sí. se hacen bastante como objetos de decoración. Claro. Con el fieltro es bastante maleable. Pero la propiedad, lo interesante, una de las cosas interesantes del fieltro es que es una fibra que no, o sea, que es un material que no se puede hacer con cualquier fibra. Claro, O sea, no todo se afieltra. exacto, claro. Porque el fieltro es como un entrelazado, ¿cierto? De las lanas que se afieltran. Sí. Y eso es una capacidad que tiene porque el pelo del animal tiene una propiedad que es Claro. tener escamas y tener propiedades como higroscópicas también que Exacto. permite como Con esas condiciones que lo hace que absorber sea agua, filete, ¿cierto? Sí. exactamente. Y eso cuando se somete a condiciones de temperatura, fricción y presión, se hace este apelmazado que Claro. genera este material del fieltro. Ahora tú hablaste de este entramado que se produce, que ahí hay que hacer la diferencia, y es aleatorio porque es muy azaroso claro. la forma de hacerlo, ¿cierto? Eso, no es como sí. el tejido, porque No también es un entramado de tejido, claro, Exacto, ordenado sí, ni, sí, sí. ni creado. Es como, azaroso, digamos. Es azaroso, claro. Exacto. Y con las propiedades que dices tú, se cohesiona, digamos, se aglomera, como dicen. Es una Exacto. propiedad de aglomeración, ¿cierto? Sí, como eso. Claro. Y claro, otras fibras no tienen Claro. las fibras
de otros hilados, mejor dicho, Exacto. no tienen las propiedades de tener De la lana, en escamas este y de caso. la lana, que es algo Sí. particular. Entonces, cuando uno intenta, porque las tejedoras conocen mucho o utilizan mucho, y yo después me subí al carro, digamos, de Claro, esto, que de sí. hecho la Rocío lo hace en uno de los podcasts, y yo Es cierto. así sí. tal cual lo seguí, Sí, sí. que ella afieltra los extremos de la lana para unirlas. Claro, claro. Y para no hacer nudos, ni tampoco esconder hebras, entonces une los cabos de la lana afieltrándolo. Además que eso es súper inteligente desde el punto de vista de que por las propiedades que tú mencionas de la lana, cuesta anudar la lana. De hecho, yo lo experimenté de la peor manera, digamos, intentando hacer un nudo en una lana, ¿cierto? Ah, sí. Porque para cerrar, digamos, el punto, yo no sabía que por ejemplo, los gorros, ¿cierto? Claro, que Tú se escondes esconde la hebra, claro. no Entonces es- yo pensé, la lógica es como el hilo. Como el ¿cierto? hilo, claro, Entonces que tú haces le un nudito. pones un nudo y resulta que el nudo se desarma en muy poco Sí. rato. Y Sí. es por lo mismo, pienso yo. Esas propiedades es mejor que se afielte y se una de esa forma o se esconda claro, la hebra exacto. que se anude, ¿cierto? Exactamente. Y eso, por ejemplo, con otras fibras no se puede hacer, pues con Claro. el algodón, o no sé si hay otras personas que han tenido otra experiencia, pero teóricamente al menos no se puede. Exacto. No se puede. El afieltrado, o sea, claro, el afieltrado con lana también se hace en la actualidad un poco con el acrílico también, ¿cierto? Hay Claro, hay mezclas para hoy en se día. aprovecha en el fondo estas propiedades Sí. que se estuve de la lana para mezclar otras fibras y Exacto. poder hacer fieltro. Sí. Oye, repasando un poco historia. Cuéntame. A ver, ¿qué te Cuéntame tú. Vamos a tener que irme para atrás? A ver, Porque yo en estas partes como que tengo más mala memoria. ¿De dónde surge? Lo leímos, pero Lo leímos, sí. ¿de dónde surge? En Sí. la prehistoria, o sea, como mira, igual creo que lo habíamos comentado, que es un material muy como tosco de elaboración, ¿cierto? Porque no requiere ninguna manualidad, es muy de presión, es muy de mezclar cosas con, como dices tú, temperatura y humedad, y Claro. se genera el fieltro. Entonces surge en la prehistoria en la edad del bronce, según lo que habíamos dicho. Y me acuerdo, creo que en Siberia o Asia Central, ¿cierto? Por ahí, y Turquía, esos lugares, surgen los primeros piezas Claro. hechas de fieltro. Como siglos del 2 al Sí. 7, algo así. Sí, es súper antiguo. Es Yo súper no, antiguo. no pensé que podía ser como tan antiguo. Es súper antiguo, sí. Y la verdad que tiene, o sea, tiene sentido Claro. de que lo hayan ocupado bastante porque tiene un montón de propiedades. Bueno, que interrumpí un poco esa parte cuando estamos hablando de las propiedades, claro. porque tiene como hartas propiedades Sí. también, ¿no? Sí, yo creo que es bueno retomar porque esa parte, ¿cierto? Como... es porque pese a ser la importancia que yo lo veo así, la importancia que tiene es que pese a ser tan antiguo, ¿cierto? Y pese a que hay elaboraciones mucho más de mayor factura, por ejemplo el tejer, ¿cierto? Claro. Se sigue manteniendo el fieltro como material. Sí, Y es porque eso. tiene muchas propiedades, muchas Claro. condiciones que lo hacen favorable Exacto. para muchas actividades. Porque uno lo ve como lo típico, digamos, decoración, como, claro, como arte textil, así como Exacto. sombreros, han hecho así. Casi decorativo, muchas veces. mucho ¿cierto? más, sí, Y sí. tiene mucho y no, más y tiene más propiedades. De hecho, Revisando un poco nos Eso. descubrimos propiedades súper importantes, ¿cierto? que les vamos a contar un poco Sí. para que todos aprendamos. Exacto, bueno, el aislante, yo te decía, que es Sí, aislante tanto de sonido como temperatura. Entonces, por ejemplo, sirve para sellar, hacer como filtros de sonido, ¿cierto? Exacto. Para hacer, y temperatura también. Resiste altas temperaturas el filtro. Entonces, también. como material de construcción, si Es se súper- quisiera, podría ser súper bueno, Claro. porque de hecho muchas de las propiedades tienen que ver un poco con eso. Sí, Que, por ejemplo, poner un aislante, Exacto. o sea, si tienes acceso a lana que esté ahí como de desecho y se pueda Exacto, filtrar, por claro. ejemplo, me imagino que se pueden hacer, o ya hay gente que hace aislantes Sí, yo creo que sí. para construcción y que permita aislar la temperatura, los sonidos, que son una de las propiedades. claro. Además tiene propiedades resistencia mecánica, Sí, es decir, que amortigua las vibraciones, Las puede presiones, someterlas las a presiones, a tensiones y no Claro. pierde su propiedad claro. como estructura, ¿cierto? Bueno, el tema del trabajo manual, o sea, es muy maleable Es muy de maleable, trabajar. claro. Tú le puedes dar forma, puedes aplanarlo. De hecho, los filtros a Remigio Tejetelas, sí, ¿cierto? Remigio Tejetelas. Muchas partes de su cuerpo surgen, cuenta el mito, Ah. que surgen de telas de fieltro. Sí, Entonces, claro, se ocupa también Cierto. como tela, digamos, ¿cierto? exacto, sí. Además del volumen. Por ejemplo, Eso. hay muñequitos que los hacen como Claro. marionetas también de Porque fieltro. además de, como no es un textil, no es un tejido, o sea, no hay una trama,
tú la puedes cortar como tú quieras y no Eso. se va ni a deshilachar, ni va a Claro. perder ninguna Propiedad. parte de su estructura porque no es un textil, como Además, un por, hilado. por las propiedades que, O sea, que dijiste una trama. tú, y por las propiedades que dijiste tú, además, si perdiera la forma que tú quieres darle, tú le vuelves a dar la forma, porque claro, Claro. se permite esa maleabilidad Exacto. que tiene el material. Y lo otro que también no sabía, que se ocupa como filtro de partículas, es capaz de Claro. filtrar partículas microscópicas. Además del sonido y la temperatura, Eso. filtra también, es como un filtro de partículas, ¿cierto? Exacto, Claro. sí. Y además, como es como la lana es un elemento neutro, ¿a qué se refiere esto? Que no interacciona mucho con Claro. muchos de los como compuestos químicos, particularmente, por ejemplo, los hidrocarburos. Entonces, también es un material que tiene resistencia a este tipo de químicos, Claro. por ejemplo. Y Y el algunos tema, también... por ejemplo, es por la propiedad del ácido. pelo, eso, ¿cierto? Porque, claro, por los solventes, bueno, el pelo cuesta mucho, el pelo humano, digamos, Claro. que se pudra, ¿cierto? Sí, po. La otra vez conversábamos un poco Claro. el tema del pelo en sí mismo, que es un material como Sí. muy resistente Eso. a las condiciones extremas, digamos, Sí, fuera de la temperatura que soporta, Claro. que se pudra de hecho el pelo, soporta como hasta el fieltro al menos como a 80 que grados es de como lo Celsius. mismo, claro, es Es como el mismo harto. tema. Sí. Es harto, sí. Sí. Bueno, yo creo que por esto y más, los Sí. prehistóricos, Claro, el hombre o sea, primitivo, un gran descubrimiento. el ser humano primitivo. Eso es interesante. Mencionaban en algunos lugares como que era un descubrimiento y en otros mencionaban que era una invención. Entonces, esa parte es un límite Claro. ahí que hay que definir bien. Si es una Sí. invención o es un... Pienso yo que es una invención, porque hay una manufactura, por muy rudimentaria que exista, o sea, le agregas dos factores que son súper importantes, que es la fricción y temperatura. Sí, Condiciones que no se dan naturalmente, ¿cierto? Tienes que Exacto. someter eso. Se podría ser una invención, según mi lógica, digo. Pero también la mencionan como un descubrimiento. yo creo que por un... Sí, sí. Ay, no sé cómo sería el límite, porque Es lo yo que creo que lo que pensaba. dicen descubrimiento porque como hay algunas teorías de que se generó accidentalmente. Claro. pero- Porque como que alguien se había puesto como una lana Eso. en los pies, entonces como que corrió y entre el sudor, la fricción, la temperatura y todo eso se generó el fieltro. Claro, pero por definición le estás agregando... Es distinto, como por ejemplo, al descubrimiento de la penicilina, que estaba, ¿cierto? Mm, Ya estaba y Claro. la descubrieron. O sea, no Sí, po. había... el medio de observación cambió sí, para poder revelarlo, ¿cierto? claro. Y en este caso, no sé, pues hay cosas No, que pues le no agregas, es- entonces claro. me suena que puede ser invención, pero Sí. ahí lo dejamos. Opinen al respecto, ahí tienen una... Claro, Déjenos comentarios y veamos qué piensan de eso. sí. Porque sí. en varias partes dicen descubrimiento. Sí, verdad. Sí. Bueno, Quizás como- porque no es que se haya descubierto el fieltro, sino que se descubrió que existía a través de estos vestigios arqueológicos. es que según esa lógica todo Se descubrió descubre. el vestigio, en el Pero, fondo, no El hallazgo. dices el tú. hallazgo, claro. Eso puede ser, un hallazgo de esa invención. Eso. Tendría que ser. Tendría que acompañarse Sí, con eso. eso. Claro. Bueno, no sé. Pero- Pero eso ya no, en realidad no estamos yendo. Sí. Para variar, no estamos Sí, yendo. obvio que no es lo más importante. No, no. Si lo O sea, inventaran, lo es descubrieron. importante para la humanidad, digamos, que haya sido Claro. una invención y no haya sido un descubrimiento. pero- Claro, claro. Sí. Bueno, Bueno. es de la prehistoria y es como, creo, de Asia Central, me parece. Siberia, sobre todo, ¿cierto? Siberia creo Sí, que parece es que ahí superimportante. fue la primera, o bueno, uno de los hallazgos más importantes, Uno ¿no? de los hallazgos más importantes, sí. De hecho, en Siberia está Altai, creo que lo leímos en algún minuto, Sí. que Altai es un lugar donde se fue descubierto unas cámaras funerarias, ¿cierto? Sí, Y ahí encontraron muchos vestigios de elaboraciones con fieltro. Creo exacto, que es como sí. de los más antiguos Y era, incluso que se han claro, descubierto. y ese descubrimiento de esas cámaras funerarias Exacto. fue bastante interesante porque no solo porque se encontraron piezas de fieltro ahí, sino que estaban muy bien conservadas por el nivel de frío que mantenía en esa zona. Claro, Entonces sí. se conservó hasta el color. Espectacular, genial. Entonces realmente Claro. era una conservación, no solo de las piezas de fieltro, sino que de todo lo que Exacto. se encontró ahí estaba como muy bien conservado. Claro, habían, me acuerdo, alfombras, muchas
piezas que eran bastante elaboradas con el Sí. fieltro. O sea, no era muy rudimentario en Claro. la forma de utilizarlo, sino que era mucho más elaborado. Claro. De hecho, yo creo que es el hallazgo, ¿no?, más antiguo. Creo que sí. Y como en cantidad, el que tiene mayor cantidad de piezas de fieltro. De hecho, porque tenía habían más de varias. 30 tipos de Y artículos de muchas, fieltro. cobertores de tumba, calcetines, de todo. Había mucho de prendas, digamos, cojines, etcétera. Muy poblado de artículos. Sí, y de hecho la pieza más grande medía entre 4 por 6 metros, Sí, o sea, era gigante. sí, y era esa está en el gigante. Museo de Hermitage Eso, de claro. San Petersburgo, De San Petersburgo. en Rusia. Claro. También haciendo un poco historia, un poco mencionaban de cómo evolucionó todo esto, el tema del fieltro. Y hablaban un poco de que después de Cristo, porque esto era todo antes de Cristo, ¿te acuerdas? Sí, po, Después sí. de Cristo fue una pieza fundamental para los romanos, por ejemplo, en la parte militar, como por las Sí. propiedades que hablábamos nosotros, ¿cierto? Sí. Aislante, todas estas cosas. Tomaron los romanos esta invención y también los judíos, los Claro, pueblos semitas también sí. a nivel religioso los fueron tomando. Claro, y a nivel militar lo colocaban como entre medio de las armaduras. Claro. Para que no penetrara la espada Exacto, claro. en el Además, cuerpo de las personas, o sea, por sus mismas propiedades Por de las resistencia. propiedades, claro. Me imagino además que era liviano. Es liviano, claro. Mm. O sea, se fue, como comentábamos al principio, jamás quedó caducado, digamos. No fue caduco Sí, esta invención. Eso, claro, no se quedó en la edad En de el bronce. pasado, claro, en el pasado. Y en la actualidad, por ejemplo, igual, como te decía, se ha mezclado mucho Sí. material, digamos, muchas Sí ha evolucionado, fibras, claro, sí. ya no es solo como la lana, No. ¿no? Ahora se está mezclando con... Claro, con acrílico, con Claro. lino. Se va mezclando con distintas fibras para mantener esta propiedad de fieltrado, pero Sí. que no sea solo de lana. Me imagino yo Claro. por un tema de explotación animal, etcétera, Sí, po. que la lana igual tiene un límite de Claro. cantidad. Entonces se va. Además que las otras propiedades que le otorga el acrílico, qué sé yo, Ujú. le dan amplía el abanico de propiedades. Eso, sí. Y se utiliza esta técnica que nosotros la conocemos actualmente, que es la seco con aguja. Que es que con la aguja afieltan, no Ya. necesita temperatura, por eso Claro. es seco, porque no necesita humedad ni temperatura. Claro. Con la aguja, como cuando hacen Claro. Sí, como los monitos. los bonitos, o hacen, Ujú. algunos hacen, ¿cómo se dice esto? Como retratos como sobre relieve, con fieltro. Ah, ya, claro, sí. Sí, bueno, eso es también una de las razones por las cuales las personas que trabajan con fieltro dicen que es una técnica súper sustentable, porque el Exacto. hacer eso Claro, no requiere cosas que vayan a contaminar eso. el medio ambiente. Claro, además, O sea, o que gasten a lo mejor, por ejemplo, mucha agua en su producción, sino que, claro. bueno, yo me imagino que evidentemente lo que se hace industrialmente sí, pero Sí, a lo que no, se refieren sí. ellos es como un nivel más artesanal. Claro, como por definición, digamos. Claro, Eso. también se mencionaba que por definición también debería ser más sustentable el hecho Claro. de que el fieltro está ligado a la lana en desuso, digamos, que no También, que claro. que sobra de la oveja, no Claro. necesariamente producto de la esquila. Exactamente. Entonces, pero sí. son todas cosas que están ahí. Que uno no en el sabe en supuesto, realidad cómo pero, realmente exacto, se producen. Igual finalmente la esquilan quizás para hacer fieltro, y es lo más Claro. probable. Pero por definición, Claro. digamos, por Claro. definición se dice que es más sustentable por todas estas condiciones que hablamos Exactamente. ahora. Sí. Así que muy interesante. Es súper interesante, Creemos sí. nosotros. Y bueno, y darle las gracias porque este tema Claro. también fue tocado gracias a una sugerencia que Sí. nos hizo la Marina Torreblanca. Así Ah, que claro, la Marina. Sí, Sí, hace cierto. mucho tiempo, ya se nos había olvidado, Así nos que había, muchas gracias, nos Marina. había comentado Sí. sobre el fieltro. Sobre el fieltro. Y nos pareció súper interesante conversar Sí. sobre el tema. De hecho, y pienso que nos quedan muchas cosas en el tintero Sí, que yo creo que vamos a ir abordando después. Eso. Sí. Así que igual si ustedes tienen otros temas que les gustaría que tocáramos, Claro, o nos pueden conversar, mandar artículos. personas que pueden contactarse por libros. comentario, conversar con nosotros y poder Eso. dialogar un poco. Próximamente quizás retomemos en vivo, así que ahí Sí, podemos, pues, cierto. ¿cierto? Que hace Sí, rato que estamos es puro algo prome- que- sí, puro prometiendo. Es algo que lo teníamos Algún día. totalmente abandonado. Sí, ¿Cierto? hemos estado medio flojos con Sí. las redes sociales. Sí. Bueno, y cerrando un poco el tema y pasando a otro, quiero contarte que hoy Ya. fue un gran hito en mi... ¿Hay un aniversario de algo? No, no. No. Solo que terminé El nacimiento, se está celebrando el nacimiento. el ¿no? término. Claro, Ah. nacimiento, ¿o no?
Ah, claro. Oye, yo soy trágica, yo pensaba así como la muerte, porque había terminado, entonces dije como... es el nacimiento. Qué dramática la muerte de mi suéter. Como dije, ¿por qué? Terminado, como que... Sí. Como... La ejecución de... La ejecución de mi suéter, porque terminé. Se notan las perspectivas distintas. Y dije, ¿por qué tan positivo? Nacimiento, si no, si lo terminé. Es la muerte del proyecto y la muerte, y es el nacimiento de la obra. Claro. Complicado claro. Las palabras que utilizamos. Sí. Sí. Terminé mi Deep Ocean de la Jesús Units. Siempre tengo que pensar si lo dije bien, porque el otro que siempre se me confunde es el Modern Love, que yo le digo Summer Love. Claro. Y este le decía Ocean Blue y este es Deep Ocean. Hay un problema con el lenguaje acá, parece. Sí, sí. No, en mi memoria, no me crean, créanme en la mitad de lo que digo. Pero que sí, crean que terminaste. Sí, lo terminé, pronto vamos a subir una fotito porque quedó hermoso. Quiero bloquearlo. Quedó muy bonito, sí, me encanta el color, bueno, el ya color lo habían visto bonito, en alguna post del feed, como que mostramos un poquito de los colores. Sí. Pero no hemos subido más, así que vamos a subir la prenda completa. Estoy súper contenta por eso. Y durante el viaje al sur terminé el chal de mi teja amiga, que no puedo mostrar tampoco. Claro, de momento no, pero pronto seguramente podrás. Claro, para el intercambio de chales, así que estoy igual como contenta con eso. Porque has terminado proyectos importantes en poco tiempo. O sea, te has demorado quizá un poco más, pero lo terminaste casi junto, digamos, muy Exactamente, próximo. Sí, eso sí. Así que este principio de año yo me propuse claro. Poder como terminar los proyectos que tenía pendientes y y hice una lista para numerarlos, para visualizarlos. ¿Ya? Porque hay varios que me faltan las mangas, que medio cuerpo. Claro. Y eran como 10. Así igual que harto, sí. Por lo menos ya son 2 y 2 importantes, digamos. Eso. Así que ahora vamos con el Modern Love, sí. Modern Love, sí. Iba a decir Summer Love, eso. El Modern Love. Vas a tener que sugerirle a la Jesús que te tengo un nombre, le voy a decir. Vas a tener que hacer un Summer patrón, Love también. Claro, un Summer Love. Claro. Y un Ocean Blue, por favor. En las continuaciones de... Claro, una reversión. Claro. Ese quiero terminar ahora. Para proseguir, y me gustaría meter algunos calcetines también, como para montar algo pequeño entre medio, algo nuevo. Claro. Así que estamos ahí muy bien con los... Muy contenta por contenta con los proyectos. Sí, eran cosas que tú querías terminar para comenzar con los otros proyectos también. Sí. Hay varios proyectos que todavía no están en el tintero, pero muy en el tintero, ¿cierto? Sí, me he dado cuenta que como he estado también con hartos proyectos de costura y todo, tengo tela, empecé a mirar, dije, o sea, cada vez que digo ya hago un proyecto nuevo, pero a la vez pienso, pucha, qué rico igual terminarlo, si están a punto de terminarse. Sentía que ya me estaba un poco generando ansiedad eso de tener un montón de proyectos ahí a la mitad. ¿Te pasa que...? No, creo que bueno, lo hemos hablado antes. Sí, no, ¿te pasa que no piensas como en las otras tejedoras, que tienen muchos proyectos que están ahí montados, dando ¿cierto? vueltas, y dando vueltas? ¿Y cómo lo hacen? Porque muchas se lo toman muy bien y pueden organizar mucho. Sí, pues la Paulita, por ejemplo, ella es starter. Ella siempre se ha dicho así, como que le encanta montar. Eso, es increíble porque cómo poder no desesperarte con todos estos proyectos montados, ¿cierto? Yo no tengo ningún proyecto montado, pero ya el hecho de pensarlo me complica. Sí. Sí, cierto. Bueno, tú eres muy de empezar y terminar enseguida. Pues tú no serías un starter. No, como... yo montaría un proyecto y lo terminaría y después montaría otro. Eso. Uno a uno, digamos. No haría mucho. Sí. No, yo ahora creo que quiero dejar unos par de meses, yo creo que me voy a demorar porque soy lenta. No tejo tanto y como están también los proyectos de costura entre medio, entonces igual creo que me voy a demorar un par de meses, 2 meses en terminar todo lo que tengo pendiente. Eso. Y luego ahí ver así, que ahí ya quiero como ver mis lanas y organizar lo que me queda
para los nuevos proyectos. Para los nuevos proyectos. Ando como ordenada. Es que debe ser el bullet journal que me dejó así Eso, como muy yo creo que ordenada. te dejó Estoy ordenadito así, claro, todo el sí. rato pensando en objetivos, en metas, en Eso. terminar cosas. Y te ayudó porque ahora terminaste ya, ahora Sí. la satisfacción de haber terminado cosas igual impulsa a que Sí, po. continúes terminándola, lo que te queda. ¿cierto? Exactamente, sí, ahora de hecho tengo ganas de terminar. No Eso. tengo tantas ganas de empezar Sí, po, algo, sí. tengo ganas de terminar cosas. Así Además, que- como hay ciertas presiones que tu mamá te dice que quiere un chaleco. Ay, no sé, sí, pues tengo hartas ¿cierto? cosas pendientes, sí, pues, y tengo ganas también de hacer como, a todo el mundo quiero hacerles algo. Claro. Entonces, tengo, bueno, para mi hermano, para mi papá, para mi mamá, para una tía, Claro. que siempre como quiero regalarles algo a cada uno, y otros proyectos pendientes, una amiga también, quiero regalarle algo, Sí, otras po. que tienen huevitas en camino, también Estás que con quería... ganas de regalar Tengo cosas otras hechas dos por ti. amigas, además de las que ya Sí. he nombrado, digamos, otras dos amigas que están embarazadas hace poquito a poquito. Además que pueden hacer una confesión de último minuto, ¿eh? Ya estamos creo Ah, que sí, no sí, ya estamos estamos en en el los tiempo, tiempos, pero voy sí. a Dale, a dar ver. una primicia. Con Sagan aquí al lado, que acaba de Que llegó llegar. a rascar. Sí, llegó a rascar La silla. el respaldo de la silla. En tu viaje al sur se revelaron ciertas cosas, no nuestro podcast, que eso Sí, po. continúa sagrado. Pero ya Oh, ciertas ¿verdad? personas, ¿sí? ¿O no? Cierto. Ciertas Ay, pero no personas. dije algo importante. Es que por eso te digo, yo te Sí, doy el pie para que gracias. tú digas cosas importantes. Obvio, sí. Perdón. Bueno, en el... Sí, que como que estábamos... Como ya había llegado hace Te rato saltaste del sur. esa escena, Sí, pues digamos. me salté, Sí. como que sentí que ya lo había pasado. Es digna de contar esa escena. Y no he contado nada en realidad Claro, de eso. exacto. Bueno, resulta que en el viaje al sur, primero que nada, darle un cariñoso saludo a la Nela, a la Marianela de Teje Maneje Concepción, Es- porque la conocí. Exactamente. Estuve con ella, conocí Sí. su casa, conocí Yo quedé en a sus deuda, de familias, sí, tocaste en deuda, te quedó, de momento, quedó pero súper no quedaste tenía súper cómo invitado. llegar. Para una próxima oportunidad. Eras un padre, no, tú no eres papito corazón, No, yo era eres un padre responsable, presente, sí, que está aquí claro, cuidando padre, al gato. exacto, padre presente, sí. Así que bueno, pero le dijimos a la Marianela que cuando podamos vamos a ir a verla de nuevo los dos. Sí, pues, no, estuvo maravilloso, tú me comentaste, estuvo Y maravilloso. yo creo que no te conté, grabé podcast con ella. ¿En serio? Sí, Mira, no en me algún, comentaste. no te había Me comentado. estoy enterando aquí Es que al hoy aire. fue todo demasiado, con muchas cosas. Genial. Así que en algún minuto va a salir ese episodio Qué que genial, me hizo una especie súper de bueno. entrevista súper entretenida, Ya. lo pasamos súper bien. Qué genial. Con la Elena, que estaba Claro. en brazos de la Marianela cuando estábamos grabando. Eso, súper. Así que, bueno, eso lo pasamos súper bien. Bueno, pero cuando yo fui donde la Marianela, Sí. estaba con una amiga que Claro. no sabía nada de mi Nada de nada, mi digamos. vida paralela. Tu segunda vida, Claro, la Tefa. De Le la mando un FIBE. besito, no sé si escuchará en realidad, Sí. pero sabe por lo menos que existe el podcast. Sí. Entonces, Que claro, no había como ocultarlo, digamos. claro, entonces la Marianela vive en el campo. Sí. Entonces, cuando yo fui con mi amiga, tenía que decirle así como, hoy vamos, Claro. como le, o sea, donde Como- una amiga, pero me iba a preguntar, pero ¿quién es esta amiga? O sea, si Sí. supone que... ¿Cómo la conoces? Claro. Dice, ¿cómo la conoces? Te diría Exacto. muchas Si cosas. normalmente mi círculo de Concepción Exacto, es el mismo claro. círculo de mi amiga, entonces Sí. era raro que yo me fuera como con otra amiga. Exacto. Sí. que ella no Y- conocía. Y que tú no estás en Conce. Entonces, Exacto, sí. Entonces, claro, entonces, ¿de qué extraño. forma? Bueno, todo esto llevó a confesarlo. Entonces le dije, ya, mira, te voy a contar algo. Tengo una vida paralela. Y me quedo mirando así como, ¿what? Sí, le dije yo, mira, ya. Y ahí le conté todo y estaba súper como ¿Le emocional. hiciste firmar un documento, algo que... De confidencialidad. Claro, tiene que ser así. o sea, Demanda así. Exacto. Sí, por, se le sale. Por mi parte debe ser así. Exacto, con rigurosidad. Sí. Así que no, linda, hoy día me escribió que justo había escuchado el podcast de la paleta de colores y se había ido a mira. clasificar así como en su, En su paleta de en colores. su paleta de colores, su estación. Claro. Así que, bueno, ella supo. Claro. Y con otras personas también lo revelé, con unos amigos súper cercanos, que empezamos a hablar y uno de mis amigos me dijo que él también estaba tejiendo como Sí. unos cuadritos. Sí. Entonces yo andaba con el nightbook. Además, que igual el nightbook es como la media obra, porque es intimida, intimida, pues, claro. O sea, Pero yo no dije nada. Nada. Pero intimida, Entonces él o sea, estaba mostrando cualquier que. persona que haga manualidades, tú dices que hiciste eso y es como... Claro, me dio Mis risa porque. respetos. Claro, resultó después chistoso, tampoco fue. Sí. Pero nos dio risa porque todos lo tomamos como al humor, porque él empezó a hablar de que tejía.
me mostró unos cuadritos que había tejido a crochet y que quería con Claro. los que se quería hacer una manta. Entonces eran cuadritos así como de punto alto, punto bajo, digamos, no sé, pues 10 por 10 y tenía de varios colores. Y él pensando todo el tiempo que tú no dominabas nada de ese tema. Claro, Entonces, y que- y que íbamos a hablar sobre cuadritos. Claro. Y ya en un minuto que después de mucho hablar, empezamos a conversar y me dijo, o sea, no sé cómo salió, o yo dije, no me acuerdo, que empecé a hablar yo del tejido también. Entonces sí, y Claro. dije, bueno, de hecho esto lo hice yo, le dije, y era el Nightbot. Y todos muertos de la risa, como Paula, está ahí humillando, yo mostrándote mis cuadritos, tú diciéndome que son bonitos. Y tú presentas Y esta tú obra. presentas como, Claro. como no me dijiste antes, que tejías Claro, mucho y todo. Pensó que lo habías humillado. Sí, claro, que lo encontró estaban todos muertos de la risa porque él es muy orgulloso mostrando los cuadritos. Claro. O sea, igual eran dignos de orgullo, sí. Pero también se habla de obviamente, sus pero manualidades. claro, me dio risa cómo se lo tomó él, si yo Sí, no me lo había tomado de sí. esa forma, Él hasta se que todo el rió. mundo se rió porque yo Sí. mostraba así como Y él se rió. un suéter así todo en color. Se rieron de la reacción de él Sí, también. eso se rieron porque fue muy gracioso en realidad. Todo lo tomamos muy a la risa y ahí empezamos a hablar sobre el tejido y ahí les Claro. conté también de que tenía el podcast, que en realidad yo tejía harto. Y le presentaste un poco de la comunidad que ellos son personas que todavía Sí. no están cerca de la comunidad de tejido. No, ¿cierto? son de ciencia, son Exacto, científicos, entonces sí. le fuiste conversando un poco de esta comunidad que ya existe Exacto, en Chile sí. y que es súper entretenido y Claro. gente súper amorosa. en Exacto, general. sí, po, y que habíamos armado así como grupos de tejido como Claro. a nivel nacional con el Cachai y el Cali y Claro, todo. se han sorprendido. Entonces me da risa porque después, como son científicos, una de ellas dijo, le estaba contando a la otra, y la Paula armó un congreso, y yo así como de tejido, y yo no, nada que Un ver. congreso, Y no soy muy- yo, somos todos, es como no. Claro, para que lo cuadrado que pueden ser el científico que tiene que traducirlo al lenguaje de Claro, un ellos, ¿eh? congreso de tejido, yo soy el Congreso. Cachai y el Cal, no solo nos juntamos. Claro, no hubo ninguna ponencia. No hubo igual hicimos así. No, pero- Bueno, técnicamente podría haber sido Claro. un congreso porque había La- temas, Las expositoras. habían expositoras de temas. La verdad es que debimos Sí. haber puesto congreso, debimos haber reunido compuesto Congreso de acuerdo con las podcasters, así podcasters, como, claro. Hubiese sido, le hubiera dado otro Organizado, tono, sí. el congreso de podcasters. Entonces ahora debería ser Sociedad de Podcasters de Chile, como la Exacto. Sociedad de Biología de Sí. Chile, la Sociedad de Química de Chile, ya sé, Podcasters de Chile, con el Congreso Claro. Nacional de Tejido Chileno. Ya, ahora nos subimos el pelo, chiquillas, todas Claro. para organizar el otro año, ya saben, Congreso. Ya queda, subimos Sí, el nivel. me gustó. Yo no lo había tomado así, pero en realidad fue como un poco eso. Claro, no, fue, Sí. los nombres cambiaron, pero era eso. Sí, que lo sentí como elevado cuando lo dijo, Sí, pero después dije, pero en oye, realidad ¿verdad? fue así. Sí, pues en Sí, realidad ahora fue- que lo pienso podría haber sido. Es verdad. había ponencias, sí, Sí, había sí. pues, sus charlas Fue ahí. organizado casi como un congreso. Organizado con horas, ¿no? Sí. Espectacular. Así que estuvo muy bueno tu viaje. Eso, todo muy bueno. Bueno, y con eso nos despedimos. Ya les dimos bastante Información bastante del- conversada. Sí. No Bueno, queremos así que- aburrir. exacto, para que nos aguanten el próximo episodio. Sí. Así, que le un mandamos abrazo, un abrazo ¿cierto? y nos estamos viendo, nos Eso. estamos escuchando en Que realidad. estén bien, sí. Chau, chau.